Los tipos de textos y propósito del autor. Observa los siguientes textos. Texto 1. En este texto se desea informar acerca de cubrir la tos. En el texto 2 se desea explicar acerca de la libélula. En el texto 3 se desea relatar o narrar acerca de una historia. Y en el texto 4 se desea dar instrucciones acerca de la preparación de una ensalada de frutas. Responde. ¿Qué tienen en común los textos? ¿Qué intenta lograr comunicarte cada texto? ¿Cuál será el propósito del autor? Todos los textos tienen un propósito en común: comunicar un mensaje. Observemos las imágenes y recordemos que los textos, según la presentación o cómo están organizados, pueden ser continuos, discontinuos o mixtos. Es importante saber que los textos pueden clasificarse en diferentes tipos, porque de acuerdo al tipo vamos a descubrir el propósito. Por eso hoy vamos a identificar los tipos de textos y propósito del autor. Recuerda que el texto es un conjunto de ideas que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de forma oral o de forma escrita. Según la forma como esté presentada y organizada el texto, puede ser de formato continuo, formato discontinuo o de formato mixto. El texto de formato continuo se presenta en párrafos, en forma ordenada y secuencial. Va acompañado de una imagen y lo podemos encontrar en cuentos, leyendas y fábulas. El texto de formato discontinuo se presenta en frases sueltas y acompañado de imágenes. No presenta una forma secuencial. Sus ideas son claras y precisas y lo encontramos en carteles, avisos, infografías y afiches. Y el texto de formato mixto presenta la combinación del formato continuo y discontinuo. Presenta una imagen que apoya y complementa lo que dice el texto. Lo podemos encontrar en textos expositivos y artículos científicos. Según el propósito del autor, puede tener las siguientes intenciones, como de informar, de narrar o relatar, de explicar y de instruir. ¿Y cómo podríamos identificar los tipos de textos? Los tipos de textos los podemos identificar por el propósito o intención que nos desea transmitir el autor. Así, los textos se pueden clasificar en textos narrativos. Indican lo que ocurre a uno o varios personajes, es decir, cuentan hechos reales o imaginarios. Presentan una secuencia de los hechos en forma ordenada. Por ejemplo, los textos narrativos pueden ser los cuentos, las fábulas y las leyendas. Otros tipos de textos son los textos descriptivos. Son textos que indican, mencionan o enumeran las características o propiedades de un objeto. Por ejemplo, un texto descriptivo, tenemos la descripción de un animal, la descripción de una persona y la descripción de una planta.
También, como otros tipos de texto, tenemos a los textos instructivos. Nos brindan recomendaciones o instrucciones para hacer algo. Tienen como objetivo orientar o enseñar al lector. Tenemos, por ejemplo, a los manuales, los reglamentos y las recetas. Y por último tenemos a los textos expositivos. Son textos en los cuales se presenta la información sobre un determinado tema. Se caracterizan por su claridad y precisión. Y aquí no se pretende transmitir una opinión. Por ejemplo, en este texto nos hablan del sistema solar y nos informan sobre las características del sistema y los planetas que giran alrededor del Sol. Es decir, nos presentan un tema en forma clara y precisa. En este texto nos hablan de los flamencos y su forma de alimentación, de una forma científica, clara y precisa. En conclusión, los textos, según la intención comunicativa, pueden ser textos narrativos, textos descriptivos, textos instructivos y textos expositivos. Los textos narrativos relatan un hecho o suceso. Los encontramos en cuentos, leyendas y fábulas. Los textos descriptivos indican o enumeran las características o propiedades de un objeto. Los encontramos en la descripción animal, un objeto o una persona. Los textos instructivos brindan instrucciones o pasos para realizar. Los encontramos en recetas, manuales y reglamentos. Y los textos expositivos explican en forma clara y precisa acerca de un tema de interés. Los encontramos en informes o artículos científicos. El propósito del autor puede tener la intención de informar, que es transmitir al lector un tema de interés. También puede tener la intención de relatar o narrar, que es recrear, entretener al lector y desarrollar su fantasía. También puede tener la intención de explicar, que es lograr que el lector comprenda algo. Y por último, puede tener la intención de instruir, lograr que el lector realice una acción o una serie de pasos. Ahora que ya sabes cuáles son los tipos de textos y el propósito del autor, ingresa a la ficha 1, lee y resuelve las actividades.